tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ohio SBDC, edición digital en español. Esta plataforma está dedicada para traer a la comunidad información y recursos esenciales para el éxito de las pequeñas empresas. Para los que nos ven por primera vez el día de hoy, bueno, mi nombre es Pamela Álvaro y soy asesora de negocios para el SBDC. Un poquito hablando de nosotros, el SBDC es una entidad de desarrollo económico. Desde el 2004 estamos bajo red nacional. Contamos con cerca de 1,000 centros a nivel nacional, 25 aquí en el estado de Ohio. Y nosotros, el SBDC que atiende la zona central o el condado de Franklin, también atendemos 8 condados alrededor. ¿Qué es lo que hace el SBDC? Nosotros principalmente ofrecemos asesoría, entrenamiento y capacitación a todas las personas que están en un negocio o quieren emprender. Todos nuestros servicios son sin costo y pueden solicitar nuestra asesoría en cualquier momento. El día de hoy tenemos un invitado especial, Gibran Peña. Y el día de hoy Gibran está aquí para hablar con nosotros acerca de las estructuras legales de los negocios. Hablando un poquito más de Gibran, Gibran es abogado de negocios de profesión y también es emprendedor y fundador de Glassbox, que es una plataforma precisamente que ayuda a promover o atraer recursos y herramientas para los emprendedores, en específico latinos aquí en Estados Unidos. Él físicamente se encuentra o atiende la zona de Cincinnati, aquí en Ohio, y en los años recientes ha colaborado activamente con el LEA o LEA, Latina Entrepreneur Academy, esto también aquí en Cincinnati, Ohio. Gibran, muchas gracias por estar hoy con nosotros y compartir un poquito de tus conocimientos y ayudarnos a educarnos un poquito más en este tema tan interesante que son las estructuras legales o cómo estructurar bien mi negocio. Antes de comenzar, quisiera mencionar que la información que vamos a ofrecer el día de hoy es meramente con fines educativos y no sustituye a una asesoría legal en casos específicos, ¿no? Gibran, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Claro que sí, no, muchas gracias por invitarme y yo muy entusiasmado a platicar con ustedes un ratito. Gracias, Gibran. Y bueno, o sea, creo que hablando de los latinos que venimos a un país que no es el de nosotros y queremos emprender, pues siempre tenemos esa pregunta de, bueno, ¿cómo estructuro mi negocio? Y siempre lo queremos comparar con nuestros países. Y Gibran es mexicano también y en México es muy común estas dos estructuras legales que son, recuérdame. La eh, sociedad de capital variable, la SL. Ajá, exactamente. Y espérame, profesional con actividad empresarial. Bueno, no recuerdo, mira, se me fue ahorita de la mente, pero bueno, tendemos a comparar cómo estructuramos nuestros negocios en nuestros países y finalmente aquí es totalmente diferente. Y por eso es que el día de hoy quisiéramos platicar contigo y que nos ayudes a entender estas estructuras legales aquí en este país. Y lo primero que quiero que nos ayudes es, ¿qué son estas estructuras legales y por qué es tan importante escoger la correcta cuando voy a emprender? Sí, claro. Primero que nada, me acaban de mandar un mensaje de texto que mande un saludo a mi amigo David, que está viéndonos desde el Hola, paso. David. A tu pregunta, mira, es importante tener una estructura legal y cuando te digo con emprendedores de latinos de todos lados y como lo comentabas, he participado en el Latino Entrepreneur Academy, en LEA, ya vamos creo que a 8 o 9 años. Siempre hay una tendencia, como dices tú, a querer comparar con lo que tenemos cada quien en nuestro país, ¿verdad? Si eres de Colombia, si eres de Guatemala, de Nicaragua. Y, y la realidad es que aquí se maneja una estructura que, para bien o mal, es muy similar a través de los estados
Entonces podemos de cierta forma crear como unas categorías, ¿sí? De los tipos de entidades. A mí me gusta cuando doy conversaciones sobre esto, hablar de lo que llamo yo las 5 más comunes, pero en la presentación, cuando la hacemos, hay como un asterisco, ¿no? Porque dos de ellas no son entidades legales como tal. Legales. Y si las Ujú, nombramos así rápidamente, tenemos la más sencilla, que es el propietario único. El ujú. propietario único no es una entidad legal como tal, es solamente un estatus de una persona que decide emprender, empieza a vender y automáticamente para efectos de estadísticas y de la ley eres un propietario único. Esa es una. La segunda es la sociedad. Hay diferentes tipos de sociedades. La tercera es la corporación C, que es la corporación más común. Podrían compañías grandes como Apple, ¿verdad? Que tienes Apple Incorporated, es una corporación C. Tienes la compañía de responsabilidad limitada o conocida como LLC por sus siglas en inglés. Y luego tienes la corporación S. La corporación S también, un asterisco, no es una entidad legal como tal, y a lo mejor platicaremos un poquito más de eso más al rato, pero esas son las 5 entidades más comunes, podríamos, si le ponemos en categorías más generales. ¿Por qué es importante tenerlas? Porque, o tener una de ellas, excepto el propietario único, es porque estas entidades te proveen a ti como empresario cierta protección con la responsabilidad que tienes hacia otros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo tengo mi negocio y no tengo una de estas entidades y empiezo a vender zapatos, siempre uso ese ejemplo, no sé por qué, eh, y empiezo a vender zapatos y me va muy bien y pongo un local y la gente viene y compra y alguien se resbala y demanda el negocio, como no tengo una entidad, los bienes míos, los bienes del negocio, todo está mancomunado, todo es lo mismo para efectos de la ley. Entonces, no nada más están en peligro en deudas o en problemas como demandas mis bienes del negocio, sino también los bienes personales. Eso es a grandes rasgos una de las razones más fuertes y más importantes por las cuales tener una entidad legal para tu negocio es importante. Y ahora que lo mencionas, creo que es bien importante aclarar eso, porque comúnmente es, puede ser que optemos por una estructura legal porque me dijeron, ¿no? O simplemente no sabemos. Y creo que el tema es la parte de la protección, ¿no? O sea, ¿qué me va a ofrecer el tener esta o elegir esta estructura legal? Es esta protección, esta separación entre la persona y la entidad. Y mencionabas la persona física, ¿no? Entonces, la persona física no tiene esa separación o no tiene esa protección, ¿correcto? Correcto, sí. En cuanto mencionabas las sociedades, ¿estas sociedades tienen esa protección? ¿Hay algunas que sí o que no? Sí, hay la sociedad general, que es la sociedad que se forma casi por defecto, no tiene esa protección. Una sociedad general está compuesta de dos o más socios generales y la diferencia entre el propietario único o la persona física y la sociedad es que se pueden crear las dos simplemente por el hecho de empezar a vender, no tienes que formalizar nada, pero la diferencia entre la sociedad y la persona física es que eh, tienes aún más de una persona. No puede ser un propietario único con con dos personas o más, ¿verdad? Porque la palabra es único. No. Entonces, como sociedad general que se crea por defecto, no tienes protección, es lo mismo que con el propietario único o la persona física. La responsabilidad es, le llamamos ilimitada, pero dentro de las sociedades hay diferentes tipos de sociedades. Está la sociedad limitada, está la sociedad de responsabilidad limitada, está la sociedad limitada de responsabilidad limitada, y parece como si fuera una sopa de letras, pero si nos centramos muy poquito, la sociedad general no hay protección, es igual que la persona física, pero con más de una persona. La que le sigue inmediatamente es la sociedad limitada. En una sociedad limitada hay por lo menos un socio general que es como una persona física, tienes la responsabilidad ilimitada y hay un socio limitado. Ese socio limitado sí tiene cierto tipo de protección porque hay una separación entre el socio y la sociedad, pero para poder calificar y ser un socio limitado necesitas tener muy poquito que ver en los quehaceres del día a día de la Mm, sociedad. A lo mejor es un socio pasivo, como le llaman comúnmente, nada más aportas dinero o nada más estás ahí para
a lo mejor sea como más como una capacidad de mentor. Pero en el momento que tú empiezas como socio limitado a involucrarte más y más en las operaciones del negocio, puedes perder ese estatus de socio limitado y te conviertes en socio general y otra vez volvemos a lo que ya platicamos, ¿verdad? Y luego existen lo que sería muy parecido a una LLC, que son sociedades limitadas de responsabilidad limitada. Y esa es para que no tengas que tener por lo menos un socio general, puedas tener puros socios limitados. Y se usa usualmente cuando vas a tener un negocio que está, donde toda la gente, todos los socios son de una misma profesión. Lo ves mucho, por ejemplo, en firmas de abogados o lo ves en firmas de contabilidad, pero más y más ahora en estos días se usa un tipo de LLC para profesionistas que se le llama la PLLC, más que la sociedad limitada de responsabilidad limitada. Las sociedades como tal, como entidad, ya se usan cada vez menos. ¿No? No quiere decir que no haya lugar para ellas, simplemente se usan menos ahora a favor de la LLC. Ok. Ahora que mencionas la LLC, o sea, mencionabas las cinco principales y mencionabas esta figura que es el propietario único, la sociedad, la corporación, LLC y corporación S con el asterisco, ¿no? Que ahorita entramos a ese tema. Pero la LLC o Limited Liability Company, sabemos que es la más popular, pero ¿por qué es la más popular? ¿O qué se diferencia? ¿O por qué es la que normalmente o mucha gente elige? ¿Qué diferencia tiene? Sí, mira, si te pones a pensar yo casi siempre me enfoco en tres factores, lo que les llamo los factores PIC. P de protección, I de impuestos, C de capital. Si te pones a pensar en el ámbito de protección, dijimos, la persona física, la sociedad general no tiene mucha protección. Una corporación C, una corporación S tienen protección. Una LLC también. Te pones a pensar en los impuestos. Eh, por el lado de los impuestos, la persona física y la sociedad son impuestos, tu situación tributaria es muy sencilla porque todos se llaman pass-through entities, son entidades de paso que para efectos de las leyes tributarias se ignoran y todo se paga a través de los impuestos del dueño. La corporación C tiene ventaja de protección, pero desventaja por el lado de impuestos porque está sujeta a lo que le llamamos una doble imposición, o sea, te cobran impuestos dos veces, una vez a nivel corporativo y una vez a nivel de dueño, ¿sí? Entonces, perdón, y el capital me faltó. El capital, por el lado de la persona física y la sociedad, tu forma de poder obtener dinero para la empresa que no venga de ti, que no venga de tu préstamo personal o de tus ahorros, es muy limitado porque mucha gente no va e invierte en una persona física o en una sociedad. Por el lado de la corporación S y la LLC, tienes muchas más oportunidades para poder conseguir capital para tu negocio. Entonces, cuando vemos estos dos extremos, la LLC se sienta casi en medio. Tienes la ventaja de la protección como la que disfruta la corporación C, y tienes también la ventaja de la flexibilidad y la facilidad por el lado tributario de la sociedad y la persona física, porque también puedes elegir que a la LLC se le impongan los impuestos Corporación. como corporación C, o puedes pedirlo que lo hagan como una pass-through entity, como una entidad de paso, al igual que la persona física y la sociedad. Entonces, la LLC es muy popular porque es relativamente fácil de armar y tienes esos beneficios, que es como el recitos de oro, ¿no? Como que tienes lo mejor de los dos mundos hasta cierto punto, y entonces a la gente le gusta porque es una forma relativamente fácil de proteger tus bienes personales sin tener que tener formalidades tan rigurosas como las de una corporación. Claro. Y déjame hacer ahora para mí un asterisco aquí. Y es que creo que aquí hay uno de esos temas en donde es importante entender que es diferente a como tal vez funciona en nuestros países. En nuestros países, cuando constituyes una empresa, la empresa tiene obviamente su propia contabilidad y sus propios impuestos y es totalmente separado. Pero cuando hablamos de una
estructura legal aquí en Estados Unidos y en específicamente la LLC, de inicio o cuando la configuras de inicio, se considera automáticamente como esta passing through entity, y dime si estoy incorrecto, y lo que significa es que la parte de los impuestos van a pasar directamente a mí como dueño y entonces no hay esa separación entre la persona y el negocio. ¿Estoy bien? Sí, para efectos, pero bien importante para efectos de impuestos, para efectos Impuestos, tributarios. correcto. Sí, para efectos de impuestos, el tratamiento que se le da a la LLC por defecto es, como dices tú, el de pass-through entity, y se hace, y cómo reporta sus impuestos varía si es una LLC de una sola persona, de un solo miembro o de varios. Pero por defecto, a ambos tipos de entidades se les trata como una pass-through entity. Y como dices tú, entonces para efectos del IRS, tu declaración de impuestos va a incluir todo, lo tuyo personal y lo de la LLC, pero para efectos de protección o de capital, sí se toma como una entidad independiente, que es lo bueno, y por eso que decíamos, es como que un punto medio donde para efectos de impuestos eres una sola persona, simplifica mucho la forma en la que reportas tus impuestos, pero para efectos de protección eres una entidad separada que te da un poquito de distancia entre los bienes personales del dueño y los bienes del negocio. Claro, como bien lo dices, tiene esta flexibilidad. Por la parte legal me protege, pero por la parte fiscal o de los impuestos van a fluir a través mío y no voy a incurrir en esta doble taxación como si fuera una corporación. Así es. Hablando de las sociedades que ahorita mencionaste un poco, si mi estructura legal es una LLC, una Limited Liability Company, ¿tengo restricción o hay una estructura diferente cuando es un solo miembro o varios miembros? Hay ciertos tipos de detallitos donde el tipo de entidad, ya sea LLC de múltiples miembros o una LLC de miembro único, donde esa distinción tiene importancia. Para efectos de registro, por ejemplo, si vamos a formarla, no tiene importancia, sobre todo en Ohio, el secretario de Estado dice qué es lo que quieres formar y tú le dices una LLC. El secretario no pregunta si es de miembro único o de varios miembros, nada más te pide cierta información para poder registrarla. Entonces, por ese lado no importa. Pero inmediatamente, y podemos hablar un poquito más de esto más adelante, pero para una LLC, para que tú mantengas esa protección que te da, esa responsabilidad limitada que te da la LLC, tienes que tener ciertas formalidades corporativas y una de ellas es tener un acuerdo operativo para tu LLC. Y en el caso, volviendo a tu pregunta, el acuerdo operativo de una LLC de miembro único y el acuerdo operativo de una LLC de múltiples miembros son muy diferentes. Uno es bastante sencillo, tiene bastantes puntos que tienes que tocar y tienes que asegurarte que están bien puestos, pero cuando vas al de múltiples miembros, yo creo que es como a lo mejor 4 o 5 veces más complejo para lo que es un acuerdo operativo para múltiples miembros. Entonces, por ese lado, obviamente es importante. ¿Por qué? Porque cuando entonces quieres un acuerdo operativo, pues un abogado te va a cobrar más por crearte uno a crearte el otro. En cuanto a la protección, no hay diferencia, no hay distinción, siempre y cuando se observen las formalidades corporativas. Y en cuanto a los impuestos, hay una diferencia pequeña, como decías tú, el tratamiento fiscal o tributario es por defecto el pass-through, pero cuando tienes una LLC, se le considera una sociedad a nivel del IRS. Lo que quiere decir que tenemos que llenar una forma diferente, que es la forma 1065 con el IRS. Se llena y se manda en marzo 15 en vez de abril 15. Y cuando eres una LLC de un solo miembro, todo se manda en abril 15 con tus impuestos normales. Cuando tienes más de un miembro, tienes que acordarte de mandar la 1065 junto con los K1 al IRS en marzo 15, un mes antes. Y es un error que no queremos olvidarnos es uno que no queremos cometer, porque puede salir costoso, me consta, y no es por no saber, simplemente estás en la lela y estás pensando en otras cosas, y se nos olvidó una vez a un socio mío y a mí mandarlo, y yo la que tenía que mandarlo se me olvidó, y pues el IRS nos recordó que debíamos $400 nada más porque se nos olvidó. A pesar de que la LLC como tal era
bastante nueva, no había Ujú. muchos ingresos o pérdidas tampoco que se tuvieran que reportar. De todas maneras, pues nos tocó lidiar con la multa. Híjole, esos errores que no se olvidan. Sí, exacto, sí. Mencionabas el acuerdo operativo. ¿Nos puedes explicar un poquito más qué es y si es obligatorio, si soy un solo miembro? Y qué pasa si, bueno, ya mencionaste un poco cuando ya es una sociedad, pero háblame un poquito de este acuerdo operativo. Sí, claro. Mira, la ventaja, nos vamos al inicio, la ventaja de tener una LLC, como decíamos, es que para efectos legales, tu compañía o tu LLC y tú como dueño son dos personas diferentes. Si alguien demanda el negocio, solamente los bienes del negocio están en peligro, los tuyos están sanos y salvos, ¿verdad? Entonces, para mantener esa protección se le llama un velo corporativo. ¿Sí? Es ese velo que divide tus bienes y los bienes del negocio. Para mantener ese velo corporativo, porque notarás que no se llama pared ni muro corporativo, se llama velo. Y se le llama velo porque se le puede perforar. Ujú. Entonces, la forma en la que evitamos que se perfore y una corte diga, no, este velo corporativo lo vamos a perforar y todos los bienes están en juego, es manteniendo las formalidades corporativas. ¿Qué es eso? Bueno, que no estés juntando el dinero tuyo con el del negocio, que tengan las cosas separadas, que cuando firmes un documento, por ejemplo, lo firmes a nombre de la empresa, no a nombre personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo de lo que se deriva la protección es de que tú y el negocio son dos personas diferentes. Entonces, cuando hablamos del acuerdo operativo, el acuerdo operativo es el primer documento y en caso de la LLC es casi el único documento que tienes que avala y que es un récord escrito donde dice yo, Gibran Peña, tengo toda la intención de tratar a esta LLC, que le voy a llamar Zapatos Limited, como una entidad completamente independiente de mí. Una vez que tengo ese acuerdo, estoy demostrando que esa es mi intención. No quiere decir que ya tengo el acuerdo y ya me protejo por siempre, ¿verdad? Tienes que observar, no juntar el dinero, firmar las cosas correctamente, todo ese rollo. Pero el acuerdo como tal es como le llaman el paso más fácil, por así decirlo, más obvio y lógico de crear al principio cuando creas una LLC, precisamente para poder demostrarle al mundo que esa intención que tienes es que tú y el negocio sean separados. ¿Que es obligatorio? No, no es obligatorio eh, porque este acuerdo no se va a llenar con el secretario de Estado, no se va a registrar ningún tipo de lado, pero dos cosas. Una, como ya lo mencionábamos, es importante tenerlo en caso de que algo salga mal, es una de las formas en que puedes demostrar que yo tengo esta LLC en regla. Y la otra es que muchos bancos, si vas a abrir un negocio, una cuenta de negocios, te van a pedir el acuerdo operativo, que tengas un acuerdo operativo. No te van a decir está bien, está mal, necesitan que tengas uno que sea consistente con la entidad que tienes, ya sea de un miembro único o múltiples miembros. Em, Como ahorita mencionabas, no es obligatorio, es recomendado, sobre todo si eres un solo dueño, pero lo que hemos visto es que en algunas ocasiones los bancos te lo van a pedir para abrir la cuenta bancaria si Ujú. eres propietario único, algunas veces, pero si vas a solicitar un préstamo, te lo van a pedir aunque seas un solo dueño. Pregunta con respecto a este acuerdo operativo. Si decido hacerlo porque soy único dueño y para tener bien estructurado mi negocio, ¿este acuerdo lo tiene que hacer un abogado o cómo lo puedo hacer? ¿O si tiene que estar notarizado? Cuéntame cómo hago para obtenerlo. Sí, para obtenerlo, bueno, hay muchas formas, ¿verdad? Puedes pedirle a la IA que te lo cree, si confías en la IA. Puedes ir con un abogado a que te haga uno. Puedes buscar en Google si también quieres hacer eso. Hay muchas formas de obtener un Un acuerdo. template. Eh, la, la, el único problema con hacerlo cuando no es con un abogado, bueno, es que no tienes entonces una garantía de que el acuerdo está bien hecho, ¿verdad? Y una cosa muy importante, y esto aplica más bien a todos los contratos
en general para un negocio. Los contratos son como el seguro. La intención, quieres tenerlo bien hecho, ¿verdad? Pero esperas no tener que necesitarlo, porque casi siempre cuando tienes que agarrarlo y sacarlo otra vez del archivo es porque ya estás en una demanda, pues Ujú. de evitar un problema más grande, pero no está como enfrente de ti todo el tiempo. Entonces, la recomendación, y obviamente yo soy parcial, es que lo hagas con un abogado. Cuando eres propietario único es, como lo comenté, mucho más sencillo que cuando eres un propietario, perdón, una LLC con múltiples miembros. No necesita estar notarizado, al menos no en Ohio. Tiene que estar firmado por el miembro. Si eres miembro único, yo recomiendo que tenga dos espacios para firma, una para la firma del miembro como individuo y uno para la firma de la compañía firmada por el miembro. ¿Y por qué? Porque el acuerdo operativo es un acuerdo entre tú y la compañía, diciendo, oye, tú compañía y yo somos dos diferentes personas, a pesar de que yo soy la persona que te manejo, y vamos a hacer esto y esto y esto. Entonces se firma a nombre de la compañía, tú mismo como miembro, y a nombre tuyo como individuo. En el lado de los LLCs de múltiples miembros, no solamente necesitas un miembro que firme a nombre de la compañía y luego todos los miembros firman como individuos. Pero no, en Ohio no necesitas tener una notarización para que el acuerdo sea válido. Ok. Una pregunta aquí. ¿Este acuerdo operativo multimiembro podría ser algo similar a lo que conocemos como acta constitutiva? ¿Es algo similar? Eh, Recuérdame, la acta constitutiva en inglés es la que usas para formar el negocio, o estamos hablando de los estatutos. No, el acta constitutiva estoy pensando en lo que en otros países se utiliza como para determinar quiénes son los miembros, Ah, sus participaciones. Entonces, sí, pensando en que a veces puedo pensar, tengo que tener un acta constitutiva, ¿es este acuerdo de operaciones es lo que vendría siendo el equivalente? sí, es muy similar y cumple esa función y más, ¿verdad? Entonces, hablábamos de la formalidad corporativa, esa es una. La otra es que establece las reglas del juego, que es también parte de esta acta constitutiva. Y también cuando tienes más de un miembro, incluye quién... Disculpa, Pamela, disculpe que los interrumpa. Sería algo así como la, en ejemplo, en Panamá y en Venezuela y esos países le llaman como la junta directiva. Ejemplo, cada uno puede tener una cierta cantidad de acciones a la hora, ejemplo, de algún evento, siendo en este caso una LLC como una sociedad anónima, eh, como le conocemos, podrías en ese caso vender acciones, subastar acciones, incluso la Junta puede reunirse y adquirir acciones. Creo que la LC también te da un cierto, corríjanme ustedes, disculpen, eh, cierto punto en el cual tú puedes comprar acciones en otras empresas, o estoy equivocado. Bueno, muchas cosas que estaban en tu comentario, Jaime, pero así de las que me acuerdo. Eh, sí, sí es parecido en el aspecto en el que tienes una junta, pero la junta es diferente. Eso es lo que llamamos un board of directors. Eso es un cuerpo de socios o miembros que se encargan de dirigir las operaciones del negocio. El acta como tal, o en este caso el acuerdo operativo, es un documento que dice Jaibert, Gibran y Pamela son los miembros de esta LLC. Jaibert tiene 70%, Gibran tiene 15%, Pamela tiene 15%. Sí, estás diciendo cuánto es la cantidad, lo que le llaman el membership interest, el interés que tienes en la entidad. En cuanto a tu comentario sobre el adquirir y vender acciones, es importante. Cuando uno crea una LLC, a diferencia de una corporación, uno crea interés porcentual. Entonces, si tienes una LLC nada más de un solo miembro, el interés porcentual del miembro es 100%. Si creas con dos, puede ser 50-50, puede ser 60-40, lo que quieras. Una corporación, cuando tú creas la corporación, declaras la cantidad de acciones que van a tener en la compañía. Y esas son casi siempre, por defecto, 10 millones.
¿Por qué? Para poder tener espacio para que tú puedas jugar con esas acciones y precisamente venderlas o subastarlas a otras personas para poder conseguir capital. En el lado de la LLC, esas subastas no se hacen de forma pública. Se hacen, un miembro de la LLC puede vender interés en la compañía, en la LLC, pero no es tan común, porque a diferencia de una corporación, si tú le vendes, si yo tengo 10 millones de acciones y le quiero vender 1 millón a una persona, se lo vendo, todo bien, pero no le estoy dando a esa persona el poder de gestionar las operaciones de la empresa. Tiene nada más un pedacito del pie, lo cual quiere decir los beneficios de que ganemos, las ganancias, ellos les toca un pedacito. Tienen opciones para votar y todo, y eso es un tema un poquito más, más complejo, más adentrado, pero al lado de la LLC, cuando tú empiezas a repartir pedacitos de interés de la LLC, empiezas a crear hasta cierto punto oportunidad de que otra persona tenga que entrar en las decisiones de la empresa. Y una LLC como una entidad que se promete ser algo flexible para el dueño, tú no quieres, a menos que esa sea tu intención, no quieres empezar a repartir interés en la LLC, porque entonces empezamos a tener muchos cocineros en la cocina, ¿sí? Es posible usarlo como un método para conseguir capital, pero no es algo que sea tan común como lo es el expedir acciones a través de la corporación. Ok, perfecto. Gracias por la aclaración. Vamos a retomar el tema de la corporación S, que le pusiste un asterisco cuando mencionabas de las principales estructuras legales. Háblanos de esta corporación S. Sí, mira, en realidad la corporación es un tema relativamente complejo, pero que también podemos verlos a grandes rasgos y es fácil de entender. Lo primero que tenemos que saber es que la corporación S no es una entidad legal como tal. ¿Sí? Tú no vas con el secretario de Estado y dices, quiero formar una corporación S. Tú formas una corporación C, formas una LLC y luego eliges para efectos fiscales que se te trate como una corporación S. O sea que la corporación S es un estatus tributario, un estatus fiscal para la IRS. ¿Cómo se hace? Bueno, si eres una LLC o una corporación, llenas una forma con el IRS, una aplicación y dices, oye, para este año fiscal, usualmente es para este año y en adelante, queremos que nos traten no como LLC, por ejemplo, cuando decíamos que era pass-through, no como pass-through, o en el caso de la corporación, no como una corporación que está sujeta a doble imposición, queremos que nos traten como corporación S. Y cuando se hace eso, tiene ciertas ventajas, igual, a grandes rasgos, como lo comentaba. Cuando comparamos, por ejemplo, la corporación C y la corporación S, la ventaja de irte a la corporación S es que no está sujeta a esa doble imposición. La corporación C, como es una entidad completamente por sí sola, paga impuestos a nivel de la corporación por sí misma, declara sus impuestos y todo, y luego cuando se distribuyen las ganancias a los los dueños pagan impuestos otra vez a nivel personal. La corporación S no es así, no paga impuestos a nivel corporativo. Entonces es una ventaja. Cuando vas de la LLC a la corporación S, la ventaja no es tanto en cuántas veces pagas impuestos, sino en el tipo de impuesto que pagas. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que tenemos una LLC y bajo la LLC todas las ganancias de la compañía se les va a imponer el impuesto, lo que llaman un self-employment tax, ¿sí? El impuesto de autoempleo. Se aplica ese impuesto, son como 15.3%, 15.3. ¿sí? 15.3%, y una vez que se paga ese impuesto de autoempleo, tienes ahora que pagar tu impuesto regular sobre ingresos. La diferencia es con una corporación S, tenemos en mente que sigue siendo una LLC, nada más estás pidiendo que te traten como corporación S para efectos de impuestos. Ajá. La corporación S, tú declaras como dueño un salario razonable que te vas a pagar a ti mismo, y ese salario razonable está sujeto a los impuestos de autoempleo, pero el resto de las distribuciones o de las ganancias no están. Entonces, la diferencia es que la LLC, todo paga los dos impuestos. En la corporación S, solamente
tu, tu, tu salario razonable paga los dos, pero el resto nada más paga el impuesto ordinario. Entonces, es una posibilidad, no es siempre garantizado, pero es una posibilidad de que tengas un ahorro al momento o un beneficio al momento de pagar impuestos. Claro. Mencionas que para cuando pedimos esta solicitud para que mi LLC sea tratada como corporación S, bueno, obviamente tengo que llenar este formulario ante el IRS para que me sea considerado así y me tengo que poner un salario como dueño. ¿Necesito tener una nómina o simplemente, o cómo funciona? Es una buena pregunta y a mí yo sí, bueno, como soy parcial, para mí es las cosas bien hechas, ¿verdad? Porque yo como abogado, y eso lo sabrá la gente, somos pesimistas por naturaleza, ¿verdad? Pero porque es tu trabajo es ponerte a pensar qué es lo que puede salir súper mal y cómo le hago para que mi cliente no se encuentre en la peor posición posible. Entonces yo siempre recomiendo tenerlo formalizado. Este, pero me ha tocado ver y conversar con muchos empresarios que están en el lado de la corporación S y que lo que hacen es que dicen, mira, yo no quiero tener una nómina, es un administrativo extra que no necesito, pero son muy cautelosos al mantener un registro de lo que se están pagando a sí mismos. ¿Para qué? Para que en el peor de los casos tengas por lo menos un argumento de buena fe. Esto es lo que me estoy pagando y esto es lo que hago. Pero me da curiosidad, tú como una consejera certificada de negocios, ¿qué le recomiendas a tus clientes cuando te hacen esa pregunta? Mira, el manejo de la nómina es complicada en sí y creo que si como pequeño negocio es complejo manejar todas las áreas del negocio y luego también llevar el control de tu nómina. Yo sugiero tener un sistema o un tercero que te maneje la nómina. Voy a entrar un poco a la pregunta que te iba a hacer. Más que pregunta, la aclaración. Cuando la LLC no es tratada como esta corporación S, mencionabas, está sujeta a que tenemos que pagar el self-employed tax, ¿no? Ese 15.3. ¿Por qué? Pues porque no hay una retención como un empleador normal, ¿no? Entonces yo tengo que pagar ese impuesto y lo voy a pagar eh, trimestralmente o al año, ¿no? Sí, Y al momento en que tengo la nómina, esa retención de impuestos se hace pues conforme la nómina se vaya a pagar, ¿no? Como si me pago semanal o quincenal o mensual, esa retención se va haciendo automática. Entonces, eh, como bien lo decías, para una corporación ese tiene que estar esta nómina, ya sea para mis empleados y para mí como dueño, para que esta retención de este pago de impuestos se haga automático o estándar, no sé cómo la palabra correcta. eh, yo sugiero siempre que sea a través de o un sistema o un servicio que te provee la administración de la nómina porque sí, es complejo. Esta sí. retención de la nómina, esta retención de estos impuestos y reportarlo en los tiempos adecuados, eh, creo que te puede complicar Sí. la vida si tú lo decides hacer. Si eres muy organizado y a lo mejor eso es parte de tu educación, pues hazlo tú. Pero si no es lo tuyo, contrata un servicio o una Sí, aplicación que te claro. ayude a manejar eso. Zapatero a tus zapatos, 100%, ¿verdad? Sobre todo porque cuando estás creando un negocio, sí, te ponen muchos sombreros distintos, ¿verdad? Muchos papeles que tienes que jugar, pero tu enfoque, y eso también es una razón por la cual la gente no busca abogados tampoco hasta que ya es muy tarde, ¿no? Eh, es porque tienes tanto en la cabeza que tu enfoque es tratar de que el negocio crezca para poder empezar a ver esos resultados y ver esos ingresos. Y al punto que decías, imagínate que tienes todo ese trabajo que has estado haciendo y por no poner atención o por no simplemente, como decimos, outsource it, ¿verdad? A alguien más que lo pueda hacer por ti. Y dices, ay, ahora sí ya tengo dinero, pues no, viene el IRS y dices, no, espérate, antes déjame agarrar este pedazote de pie que no me diste por no poner atención, que es cuando viene también incluso nada más, no nada más, tú vas a tener que pagar el impuesto sí o sí,
pero aparte, si no lo pagas correctamente, se vienen las penalizaciones, ¿verdad? Y es donde empieza, por querer crecer el negocio, terminas haciendo lo contrario, ¿verdad? Y, y me da gusto que lo hagas así, es sobre todo porque ahora eh, sí hay gente que es bien meticulosa. Mi amigo David, que nos está escuchando, es bien meticuloso y bien atento, pero incluso él también sabrá y estará de acuerdo conmigo que cuando tienes, sobre todo ahora, la tecnología tan a la mano, gente que puede hacer esto por ti de forma remota, como Ujú, un servicio, como un freelance, ¿verdad? ujú. Es como un no-brainer. Es mejor hacerlo, es mejor prevenir que lamentar en este caso. Correcto. Bueno, cambiando un poquito de tema. eh, ya elegí mi estructura legal, ¿no? O sea, ya o tengo un tiempo trabajando como LLC o simplemente como propietario único. eh, ¿Puedo cambiar de tipo de estructura? ¿Puedo hacer ese cambio? ¿Me puedo regresar? ¿Se puede? ¿Qué tan conveniente es? ¿Qué es lo que sugieres en este punto? Sí, bueno, de que se puede, se puede. Es más fácil moverte, por ejemplo, de una LLC a una corporación C que al revés. El ¿Ok? proceso es un poquito más complicado. Pero no quiero que nos quedemos atorados ahí, porque en cierto punto la realidad es, si quieres pasarte de una a otra, existe como que la versión o la opción nuclear y es cerramos esta y abrimos una nueva y se hace dentro de las compañías, se hace un acuerdo, igual, acuerdos que no se mandan a ningún lado, ¿verdad? Donde dicen, yo voy a tomarlo donde tú lo dejaste. De todas maneras, requiere papeleo al secretario de Estado y dependiendo de dónde estás operando a otras entidades, otras agencias gubernamentales, pero de que se puede, se puede. Lo de si te conviene o no, eso ya es una pregunta bastante con mucho matiz, ¿verdad? Depende del negocio en el que estás, depende de la razón por la que te estás cambiando. Pero algo que voy a decir y a lo mejor también va de la mano con la pregunta que hacía sobre por qué la LLC es tan popular. Una LLC como tal puede crecer muchísimo como LLC y seguir operando como tal por muchos años sin problema. Sí, mucha gente dice, es que ya está muy grande, ya tiene que ser corporaciones. No como que la LLC es una bebé y la corporación es el adulto, ¿verdad? No es así. Hay razones por las cuales una corporación es importante, sobre todo estamos hablando de tratar de conseguir capital, inversionistas, ¿verdad? O inversionistas de VC. Es importante ellos se fijan más en la corporación C para poder meter dinero, no tener responsabilidad y así. Pero, por ejemplo, Facebook, me parece que Facebook es uno de los ejemplos. Facebook estuvo operando como LLC por muchísimos años, ¿sí? Y era redituable y le funcionaba muy bien. Entonces, no es necesario, no tienes como que Un límite. un límite, ajá, o una obligación de una vez que llegas a cierto punto tienes que hacerte corporación C a fuerzas. No es así. Y es contestando tu pregunta, es si te conviene o no, es relativamente, es relativo al negocio, dónde estás, qué quieres hacer, a dónde vas y por qué te quieres cambiar. Pero por ejemplo, no me dejarás mentir o dime si no estás de acuerdo, pero es más fácil para un negocio pequeño desde cero empezar como LLC y empezar a operar así, tratando de buscar que el negocio sea rentable y Ujú. luego, si es necesario, cambiarse a empezar como corporación C. Claro. Porque ya nada más empiezas como corporación C y tienes una cantidad de papeleo que tienes que mantener todos los Y años, costos. junta tus resoluciones, todo eso, ¿verdad? Y pagos de tarifas y todo. Entonces, se puede cambiar, te puedes mover, pero usualmente también por eso es tan popular la LLC, porque es tan flexible que te ayuda incluso puedes crecer dentro de ella hasta cierto punto hasta que tú digas, ya quiero convertirme en otra entidad. Y Claro. si se puede, se puede. Claro. Bueno, y esto me trae una de las preguntas más comunes. Mi entidad, registré la compañía, nunca operó, o 2 años de operación, no funcionó. eh, ¿Qué hago? ¿Qué es lo que recomiendas si está inactiva? ¿Qué es lo que debería hacer si mi negocio o no prosperó o simplemente pues no funcionó? Sí.
¿Cómo Pues fue? ahí tiene que haber una decisión del dueño, ¿verdad? Porque es diferente tener una LLC, una corporación o una entidad en general inactiva y decir, pues no pegó, bueno, pero quieres seguirlo intentando, quieres seguir viendo si va a funcionar o simplemente ya no quieres seguir intentando. Lo que yo recomiendo 100% es no nada más te levantas y te vayas. Si haces eso, como va a pasar lo que me pasó a mí y a mi socio, no vas a estar reportando tus impuestos cuando tienes que hacerlo, porque déjame te digo algo, para efectos del IRS, para la LLC, para la 1065, no importa si hubo cero movimiento, tienes que mandarles el 1065 y decirles, aquí está, hubo cero movimiento, todo bien. Y nos pasó el primer año que estuvimos haciendo eso y casi se nos pasaba. Y cuando se me pasó que sí tenemos un poquito de ingreso, bueno, pues ahí es la pensión. Pero el caso es que lo que quiero decir es, hay de todas maneras ciertas formalidades que tienes que seguir observando. Entonces, por eso decía yo la decisión. Si quieres seguirlo intentando, entonces la entidad sigue como tal. Tienes que seguir observando cuando tienes que mandar tus reportes, ya sea si es de impuestos, si es con la IRS, si vas a tomar decisiones y eres una corporación, una resolución que diga la mesa directiva decidió X o Y, todo eso tiene que seguir pasando. Pero si la decisión es, ya, pues mi negocio no pegó y ya no quiero seguirlo haciendo, muy bien, no pasa nada. Tienes que pasar por lo que se llama el proceso de unwinding, ¿verdad? Tienes que, como quien dice, poco a poquito desmantelar la entidad. ¿Y eso qué requiere? A grandes rasgos, requiere que pagues los adeudos de la compañía y así tengas algún tipo de proveedor que le debas algo, o tenga préstamos, o tenga lo que sea, que se liquide lo que tengan que liquidarse, ¿verdad? Se repartan lo que se tengan que repartir a los miembros, si hay más de uno, y luego que se mande tanto al secretario de Estado como al IRS los diferentes papeleos necesarios. El secretario de Estado es usualmente un certificado de disolución. Ujú. El IRS es lo que llaman el último El final reporte, el filing. final return, el final filing. Ujú. Y también en ciertos estados, dependiendo de lo que estás haciendo y lo que estás operando, tienes obviamente el sales tax o el use tax, también tienes que dar de baja tu cuenta con el estado. Eh, en realidad es lo que quieras hacer, dependiendo de lo que quieras hacer. Lo único que sí recomiendo es nunca nada más decir, bueno, pues ya, me voy. Ya Porque no funcionó entonces, y dejarlo, ¿no? ya me voy Entonces, y dejo de poner atención, porque entonces créeme que van a regresar y se van a acumular las tarifas, así como nos cobraron los gallos nosotros. Texas también nos quiso cobrar una multa de como $800, pero les dije, no, 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 aquí lo metimos, aquí está, hubo cero ingresos, todo, y ya, bueno, dijeron, ok, no pasa nada. Pero el Estado también va a decir, no mandaste nada, voy a asumir que ganaste tanto y voy a asumir que me debes tanto. claro. Ok, perfecto. Estamos ya en tiempo extra. Eh, Finalmente, Gibran, para finalizar, ¿alguna recomendación cuando voy a iniciar o si ya tengo mi negocio registrado? ¿Alguna recomendación final que nos quisieras hacer? Sí, bueno, si tienes tu negocio ya registrado, dependiendo del negocio, obviamente nada más te recomendaría las formalidades corporativas. Por el lado de la LLC hablamos del acuerdo operativo, esa es una. Por el lado de la corporación C tienes un poquito más como lo que son las juntas anuales, las resoluciones de las decisiones, todo eso. Esa es como lo básico, ¿no? O incluso los bylaws que existen en la corporación C. En cuanto a las operaciones, les voy a dar un par de otras opciones de formalidades corporativas que son importantes observar. Incluso si tú no tienes un acuerdo operativo porque no quisiste pagar un abogado o por lo que sea, está bien, pero quieres observar y mantener ese velo corporativo activo, nunca juntes el dinero de la compañía con el dinero personal. Si vas a hacer pagos para materiales de la compañía, si vas a recibir pagos por servicios que diste, todo eso ocurre en la cuenta de banco del negocio. Si vas a pagarte a ti mismo, te quieres comprar un carro, te quieres ir a Disney con el dinero del negocio, primero haz una distribución como tal de la cuenta a tu cuenta y luego pagas de tu cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es una de las formas más fáciles de una corte de decir, lo llaman la doctrina del alter ego, y es decir, tú y la compañía son el mismo, así que no vamos a dividir nada, todos los bienes están en peligro, ¿sí? Entonces son formas fáciles de evitarlo. Una forma muy fácil también de evitarlo, cada que firmes un contrato, obviamente para tu negocio,
asegúrate que enseguida de tu firma esté la palabra by, B-Y, y luego 2 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le dice al mundo y también a la persona que nos estés contratando que tú estás firmando el contrato, yo, Gibran Peña, a nombre de la compañía fulana de tal. No, la compañía se mete en esta deuda, pero yo, Gibran Peña, como persona, estoy garantizando que se va a hacer lo que se va a hacer, ¿sí? Dos letras y pueden tener una diferencia muy grande en si llega a ocurrir lo peor, ¿verdad? Igual te digo, pesimista por naturaleza, lo he visto y por algo existen las recomendaciones. Esa es otra. Y la última que también le voy a comentar y también es sencilla de observar es mucho cuidado con hacer negocios entre ustedes. Por ejemplo, si es una sociedad de LLC de múltiples miembros, entre la LLC y uno de los miembros. Un ejemplo que te puedo dar es, por ejemplo, vamos a decir que somos 3 miembros y todos somos parte de esta LLC y todo muy bien, pero yo aparte tengo un edificio. Y les digo, ¿sabes qué? Pues que la LLC me rente el edificio a mí. Ahí estoy yo como miembro, tengo un conflicto de interés, porque estoy haciendo que la compañía, que yo debo hacer cosas bien por la compañía, me pague a mí, para mi beneficio personal, nada que ver con la compañía, renta. No quiere decir que no se puede hacer, 100% se puede hacer, pero la forma en la que lo haces, tienen que, los miembros que están desinteresados, los miembros que no se benefician por esto, tienen que decidir y votar y decir si está bien o no. Tú tienes que cobrarle una renta que es razonable, no puedes cobrarle una renta así hasta el cielo, Claro. el hecho de que es de tu negocio y tu compañía. Pero esto se llama self-dealing y es fácil hacerlo bien, es fácil hacerlo mal. Hacerlo mal. Ajá. Entonces, yo creo que esos 3 puntos serían puntos importantes conforme vas avanzando con tu negocio, siempre tener en mente, no juntar el dinero, hacer el self-dealing de forma responsable y, y firmar siempre contratos a nombre de la compañía y no a nombre personal. Perfecto. Gibran, muchísimas gracias por ayudarnos a aclarar un poco unos puntos súper importantes a la hora de estructurar bien mi negocio y planearlo. Estamos ya en tiempo extra. Les estoy poniendo los datos de Gibran si alguien quiere seguirlo en sus redes sociales, contactarlo en su correo electrónico o consultar más sobre su plataforma de recursos para la comunidad. Les dejo los datos. Gibran, te agradezco muchísimo que hayas compartido toda esta información súper valiosa. A todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy, gracias por estar. Esta sesión, como siempre, queda grabada y se sube en nuestro canal de YouTube para consulta posterior. No me queda más que agradecerte, Gibran. Gracias por estar aquí con nosotros. También finalmente les voy a compartir mi información para quien es nuevo que se está conectando con nosotros. Síganme en Facebook, mi comercial, y también siéntanse libres de mandarme algún correo electrónico, visitar nuestra página web o llamarme directamente. Gracias nuevamente, Gibran, y a todos los demás nos vemos en la siguiente sesión del mes de julio. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gibran.